del Monkey Island. Mirad cómo me lo he currado, cómo me lo he currado para que quede todo épico, ¿eh? Todo épico. Mira, mira, llevé la montañita y todo. En fin, vamos a darle a jugar. Qué emoción, chavales. 30 años, 30 putos años desde que jugué al primero y al segundo. Álbum de recuerdos. Mira el álbum de recuerdos si no conoces Monkey Island y necesitas un repaso. Lo conozco, pero me pica la curiosidad. A ver, a ver. Nos van a contar un poco resumen del 1 y del 2. Desde pequeñísimo. Cuéntame más. Qué bonito. Mira, mira qué bonito el librito ahí con sus... con anotaciones. Cuéntame más. Guybrush Threepwood. ¡Cómo molas, Guybrush! ¡Cómo molas! ¡No! ¡Esperad, amigos! Que no he cambiado lo del directo. No está doblado. No, es una pena. Está en inglés. Eso sí que hubiese molado mucho. Esperad. Que voy a cambiar en Twitch esto. Voy a cambiar que estamos jugando al este. Al Rechunchi Monkey Island. Nuestro primer directo épico jugando al Rechunchi Monkey Island. A ver, vamos a cambiar la cosa. Rechunchi Monkey Island 01. Al fin 30 años después. Con Guybrush. Con Guybrush. Lo he escrito así tal cual. Guybrush. Vamos a cambiar el charlando por un Return to Monkey Island. Aquí está. Perfecto. Y ya está, ¿no? No hace falta nada más. ¡Hecha! Vale, ya ha cambiado la información del Steam. Ya podemos seguir metiéndole caña. Sí, ya lo has dicho. Más. Antiguamente para ser pirata había que superar 3 pruebas. Hostia, qué buena las 3 pruebas, hombre. Una era beber grog, no me acuerdo. Ah, el combate con Carla, creo que se llamaba, ¿no? De insultos, las típicos. Ah, y encontrar un tesoro épico o algo así, ¿no? La búsqueda de tesoro es importante para todos los piratas. Los jefes piratas tenían las 3 pruebas que hacían juez de escuela de perdos y votos, catadores de grog. Oh, es verdad. Es verdad que había que colarse y por eso conocimos aquí a Elaine. ¡Qué bonito, qué bonito! Más. Todo inesperado mientras hacía las 3 pruebas. Aquí llega LeChuck. Me acuerdo que yo a este tío de pequeño, yo le llamaba LeChuck. Pensaba que se decía LeChuck, no sé por qué. LeChuck, no sé por qué le metía una K entre medias. No decía LeChuck, sino LeChuck. Hasta que no llegaron las voces al mundo de los videojuegos, no descubrí que se pronunciaba LeChuck, claro. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Qué bueno, qué bueno. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that Anda que no molaba el tío este que siempre habla moviendo mucho las manos. ¿Y esto qué es? My first ship was the Sea Monkey. Más. I bought it at Stan. Monkey Island was a steaming volcanic mystery covered with jungle and not found on any map. No aparecía ningún mapa. The monkey head opened with a special key. Hostia, es verdad. Con un bastoncillo gigante para las orejas. No me acordaba que vino. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but what got us there on the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. Necesitábamos la cabeza de alguien, ¿no? Para no perdernos en Monkey Island, si no recuerdo mal. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. I met an old castaway there. Un viejo náufrago, He and the locals wrote a este luego aparecía en el 2 también, me acuerdo, seguro que aparece en este. There were some people living there. Hay gente que decía ser caníbales, pero que solo eran pantomimas para los turistas. Estos salían en el 3 también, me acuerdo. Ah, como mola. Empezamos el desenvolver con el asombroso desenlace de mi primera y gran aventura. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. Porque hay monos aquí. Ah, que era toda una trampa, joder, no me acordaba.
It was the beginning of something magical. Aquí salía la escena épica que decía: hemos aprendido algo importante de esta aventura. Nunca pagues más de 20 pavos por un juego. Es una de las clásicos. Aún tiene las zurradillas del bastón. Es una pena que no esté doblado. Buah, llega a estar también con voces en español y hubiese sido ultra épico. Pero bueno, ya había visto que no iba a estar doblado, o sea que... Oh, el Big Whoop. Este ya es el 2, ¿vale? Aquí llegamos al 2. Wally. Es verdad. I met my good friend Wally, the mysterious voodoo lady at the International House of Mojo, taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Muy piratesco. Elaine always seems to know when I need her. Vaya cara más rara le han hecho a la arena aquí. Again, it came down to just me cara a cara and con Chuck el at the end. El recuerdo de la magia, pero yo también. So was I. Le hicimos todo muñeco vudú. One time, the fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. Pero esto es del 3, ¿no? También tenemos... Pensaba que solo nos iban a resumir el 1 y el 2. Esto pasaba en el 3. I got eaten by a snake. Creo. I got buried alive. Sí, esto es del 3. Mira, del Murray. Ya, pues ahora sí que me ha descolocado la cosa. ¿No se supone que este juego continúa desde el 2, pero nos están contando la historia del 3 también? ¿Nos contarán también del 4? Parece que no. Fue un día genial, aunque a toro pasado no debíamos haber encargado el Catherine de Scumbar. ¿Hizo un haiku? Qué bueno. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. Qué bonito. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Qué calladitos estáis, ya no decís nada. Lo malo, tengo el chat un poco lejos, una vez más, a veces se me va a olvidar mirarlo. Cuando juego a los juegos de Play lo tengo a mi lado, o sea, mientras juego al juego puedo ver vuestro chat, pero ahora lo tengo en este monitor, o sea que puede que a veces se me olvide mirar. Oh, man. Sí que es desde el 4. O sea, nos cuentan la historia de todos los monkeys que han salido hasta ahora, incluso de los que se supone que no son canónicos. El insulto definitivo no era tan definitivo, ni siquiera un insulto, sí. Este final fue muy épico del 4. De hecho, luchamos a gran escala. O sea, la cabeza del Monkey Island se supone que era un robot gigante con cuerpo incluido, ¿no? Cuando me intenté rejugar al 4 me quedé más o menos por ahí, pero me aburrió. Construí un monstruo de también hubo una vez en la que preparé sin querer una viruela de Chuco por cariño. Esto será quizá el del Tales que me habéis dicho, que como ese no lo he jugado, de ese ya no tengo ni idea, pero veo que están resumiéndonos todos los juegos que existen. O sea que supongo que este será el de Tales of Monkey Island. Esto no me suena. Except when it does. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Morgan Le Fay betrayed me, even after we bonded inside a giant manatee. Gigante. I should have trusted her less. Elaine wasn't fooled by LeChuck's human form any more than I was. I should have trusted her more. Love did win out in the end. Fue el amor. ¿Y por qué salen caballitos? Pues este será el 5, sí. Bueno, ese 5 raro que yo no conocía. Ya no hay más, ¿no? O hay más. Volvemos al 2. Vale, este es el muñeco vudú que le hicimos al LeChuck. Sí, me acuerdo que se le caía la pierna al pobre LeChuck. Nota personal, conseguir más papel para el resto de mis aventuras. Está bastante curioso, ¿eh? Esta forma de resumir los juegos anteriores por si no los conocías. Son originales, me ha gustado, la cosa empieza bien. Vamos, para allá. Me voy a poner doble casco, ¿no? Es que muero de sueño, así que ando escuchando solamente. Un soporte para ponerlo encima de otro. Razi, ¿te pasaste el Devil May Cry 5? ¿Qué coño tiene que ver eso con el Monkey Island? ¿Cómo me gusta que me empecéis a meter cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo? Pero sí, me lo pasé grande padre. Me gustó, normal. ¿Modo casual o modo difícil? Toda la historia y la diversión, pero con puzzles casuales para los jugadores atareados. Yo soy un jugador atareado, pero más puzzles y más difíciles, a tope, para los aventureros acérrimos que lo quieren todo. A ver,
Suele ser jodido el modo difícil, ¿eh? Pero vamos, si estáis vosotros ayudándome, me atrevo. Pero por cojones que me tenéis que ir ayudando, y sin trampas y sin mirar guías ni nada. Por supuesto, vamos a meterle al modo difícil. Vamos a ver la de veces que nos vamos a quedar pillados en este juego. Madre mía, porque los Monkey Island son jodidillos el tema de los puzzles, ¿eh? Todos recordamos al pollo y la polea. Vamos para allá. Preludio. Ay, como me gusta la música, joder. La han cambiado un poquitillo, pero sigue siendo la original de Monkey Island. Empezará como todos los Monkeys, ¿no? Son niños jugando. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Este es el final del 2. Este es como termina el 2. Al 100%. Qué bueno. Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah. Ni siquiera son nuestros padres de verdad, ¿ok? Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Ver en la continuación de ese final que me dejó loco hace 30 años es muy épico, la verdad. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. O sea, realmente no eran nuestros padres. ¿Quién son nuestros padres? ¿No tenemos padres entonces o qué? Es... No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Hostia, y empezamos ya. O sea, la aventura es así, con estos de niño para empezar. Qué bueno. Hostia, qué bueno. Chucky tiene buenas ideas. What should we do next? We gotta get scurvy dogs. Escorbutifarras. We never had one. Mola, mola, mola. Es de verdad. Island's got scurvy dogs. Sounds real. Es de verdad. Despierta. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo. Ah, he's dead to the world. Ah, cómo bola. No les sé nada de nada a los Monkey Island. Pues muy mal. Hostia, está Chino mirando por aquí. ¡Chino, Chino! Estamos 30 años después con la verdadera continuación. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Bueno, venga, vamos a por las escorbutifarras. La llave está en una pata de palo. ¡Qué gracioso! Pero a ver, ahora que es, déjame pensar. No tenemos verbos ni nada, ¿no? Es simplemente, de momento no veo que haya nada más que señalar y ya está. Con lo que me molaba a mí los típicos verbos, abrir, cerrar, etcétera. Menudo gafotas. Pedir al dependiente. O sea, si le doy un botón hace una cosa. O sea, tengo como dos opciones por lo que veo. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Entiendo que la izquierda es para como mirar y la derecha para hablar, parece ser. Te imagino que es un poco de reconocimiento. Eso, bueno, puede que luego... Sí, esto es el prólogo simplemente, por supuesto. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Ah, pero esto es clásico. Nos pone patapollos fritos, nos pone un par de escorbutifarras, nos pone una jarra de grog. Can we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups, beat it. Nada de grog. Now what? Venga, patapollos. Can we get some chicken foot fries? You got 2 pieces of 8? That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Have you got any? No. Then no fries. Hay que buscar dinero, chavales, hay que buscar dinero. Now what? Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8. Please. Please?
Esto ya lo hacían en uno de los juegos. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Pues nada. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Can we get a mug of grog, please? I told you, grog's only for grown-ups. No repiten lo mismo, sino que dicen algo diferente. Peli. How much did you say grog is? I told you, grog's only for vale, no me dejan mirar el grog. Vale. Estoy echando un vistacillo importantísimo. Que sí que se señalan los objetos. Es que hay putos juegos de aventura gráfica que aunque pases el ratón encima de objetos señalables no sale nada. Y eso es una puta putada. Una puta putada, literalmente. Que si no le das a señalar, a mirar o algo específicamente, no sabes si es un objeto señalable o no. Y yo creo que eso sí que, joder, eso le hace que sea el triple de difícil. Aquí, aunque no toques nada, yo voy moviendo el ratón y sé las cosas que se pueden atar a Chucky. Venga, vamos a atarle. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. No ha colado. Pues venga, vamos a la letrina. It's locked. I should get that key from the scurvy dog shack. Vale, ahora la buscamos. Exhibit removed. Aww. Smells like grog. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs Este es mi instead. saco de objetos. Lista de tareas. Ah, qué bueno, es como para saber lo que tenemos que ir haciendo. Comprar escurridientes, buscar una moneda. Está curiosete. Y los gráficos están molones, que me acuerdo que cuando salieron las primeras escenas es cierto que asustaba un poco, ¿no? Tenía pinta de que iban a ser gráficos un poco raros, ¿no? Como no nos hacíamos a la idea de que fuese a ser así. Pero lo veo bastante resultón, me está molando. A ver si puedo pillar la llave sin que me diga nada. Oh, pues ha sido fácil. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. ¿Es como el primer remaster o es una continuación? Supuestamente continúa literalmente del Monkey Island 2, ¿vale? Porque el Monkey Island 2 terminaba aquí. Como que realmente todo había sido una especie de sueño raro del Guybrush, que realmente era hermano de LeChuck y que eran niños que... Entiendo que todo esto realmente es, no sé, mentira, rollo, broma o yo qué sé, ya veremos. A lo mejor realmente de niños éramos así. Oler la pringue. Lavarse las manos antes de salir. ¿Se supone que eso es para lavarse las manos? Lavarle las manos. ¿Qué es esta pieza de metal? Pues no es un doblón, pero es un disco de metal que se parece tamaño y forma. Chanfla. Ahora agarra la chanfla. Lo coge tan feliz. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Gross. I am not doing that. Gross. Supongo que vale lo que hemos cogido. Hostia, ¿y esto qué es? I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Vale. Vamos a ver si la moneda está cuela. A ver. Mira la chanfla tan chula tengo. It looks like a piece of 8, if you don't see very well. It unlocks the outhouse. Vamos a ver. Now what? Dame el par de escorbutifarras. If you give me a piece of 8. Pues toma tu moneda de mierda. What can we get with this? Tastes like a piece of 8.
Qué fácil ha colado. Pensaba que íbamos a tener que quitarle las gafas o algo. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Vamos, cae y pega. ¡Qué bonito, qué bonito! Ya nos hemos pasado el prólogo. Ha sido todo difícil. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Pues no sé qué hacemos. Nos vamos para este lado. Antes no hemos venido para acá, ¿no? Vamos allí ahora. Insista, una niña zombie. Hey, Chucky. What are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to Hay do. cosas que Give me hacer. that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shithead. Hostia, esto me suena del 2. En el 2 aquí se hacía, había una competición como de tirar capos o algo así, ¿no? Había varias competiciones que se hacían en la cosa esta. Con pelopos y moscas, delicioso, hombre, como tiene que ser. Pero no era un retro game. Es un retro game moderno. Hola Raúl, ¿cómo estás? Soy nuevo. Primera vez que veo la isla de Mano. ¿Qué vas a ser nuevo, Guille? ¿Qué vas a ser nuevo? A ver qué me ha escrito la niña en mi lista. Oh, hostia. Trastear y explorar. Mira el ancla. Gana a Chucky en una carrera. Dar de comer a la pata. ¿A la pata? Echar salsa a mi escorbutifarra. Ensayar la lucha con espada. Buscar un triángulo de 4 hojas. Pedir un deseo. ¿Tengo que hacer todo esto de verdad? Buscar a nuestros verdaderos padres. Ah, sí que tenemos padres de verdad. Está bien saberlo. Venga, vamos a retarle una carrera al Chucky. Hey, Chucky. Wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, Tendré que hacer algo. 1, go. Pero no te pares. ¡Qué gilipollas! Next time for sure. Vamos otra vez. Que ya he pillado lo que hay que hacer. You up for Había que another race? echar el ratón más lejos. I'll officiate. 3. Hostia. Salió muy pronto. So wait until I say go. Lo siento, señora. Lo siento, mujer. You Vamos up otra for vez. another Llego race? tarde, pero llego. Hombre, secadorete, gracias, gracias. 3, Todavía seguimos en el prólogo, no temas. go. ¡Corre! ¡Ajá! ¡Gané! ¡Hostia! Se ha estampado el Lechak. Pobre Lechak. Muy bien. Mira, los padres que no eran mis padres. Hey, hands off. Hija puta. Excuse me. Yes? ¿Nos da un poco de pena para darle comer a la pata? ¿Puedo fingir que son nuestros padres otra vez? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. ¿Tendremos de eso? Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. ¡Qué hija puta! Pues habrá que cogerlo de alguna forma. Uy, no. Pata chula. Feed the duck? Don't feed the duck. I want to feed the duck. Si le damos... ¿Esto? Sale una cruz, o sea que no se puede usar. O sea, ¿no me dejan usarlo en cualquier sitio? Solo donde se supone que se debe... Ah, mira, aquí sí. I'm saving this scurvy dog for myself. Tenía que echarle salsa o algo, ¿no? Buah. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Pues vamos a echarle. Es como muy asqueroso de momento esto, ¿no? Scurvy dog. No, of course not. Gross. No, no colaba. Pues me lo llevo. You should put that on your scurvy dog. Ah, si lo cojo en la mano ya sí. I want to see 2 scurvy dogs at the same time. Ahí está. Toma, ya tenemos otra hecha. Mirar el ancla, de comer a la pata, ensayar la lucha con espada, buscar un trébol de 4 hojas y pedir un deseo en el pozo de los deseos. Vale. Es como una especie de tutorial graciosete. Me gusta. Do not pick the 4-leaf clovers. As if. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. ¡Chan! Found one. A la primera. Awesome. There was still one left. Darn. Do you like to hunt for 4-leaf clovers? Yeah, I leave them where they are and take the extra leaves off. I want things to be even. Se lo damos.
¡Años! ¡Años! ¡Joder! La mayoría de las veces como que no me dejan usar los objetos. Mira, mira, una moneda de verdad. Ah, para pedir un deseo. Me podría comprar más putifarras de esas, pero bueno. Deseo que Chucky tenga bigote. Deseo que Dee desaparezca. Deseo una planta chula. Deseo otro es como putifarra. Deseo que hablemos al revés. Me gusta esta. Tiene pinta de que va a pasar. Ya sabía yo que iba a pasar esto. No me entero de nada. ¡Qué graciosos sois! Ya se ha acabado. Ha durado poco. ¡Todo graciosos! Me ha molado. Ojalá tuviera otra moneda. Esos son los famosos estornudos espanta espíritus de Razi. Sí, es que vuelvo a tener síntomas de corona, parece. Ensayar la lucha con espada, venga. Con las estas. Que superar mi nivel. Está buena esa, ¿eh? Ya está. Vamos. Quiero otra batalla. Típica pelea de insultos épicos. Espero que haya batallas de insultos reales en el juego luego. Seguro que las hay. Tiene pinta de que va a ser una especie de recordar todas las cosas que hicimos en el Monkey 1 y 2. Bueno, nos falta mirar un ancla, ¿no? Ha dicho algo de un ancla y dar de comer, que todavía no sabemos dónde está el ancla. Ah, aquí. ¿Hablar con el ancla? Bueno, hablar del ancla. Es una experta en anclas, la mujer esta. Pulsar para soltar el diálogo. Vamos a escucharla a la pobre niña, hombre. Se está sobando. Está sobado de verdad. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors. Es un juego de verdad, por increíble que parezca. ¿Eh? Como que un juego de verdad. ¿Quién es Minabo? Esos son los famosos el segundo códice. ¿Quién estaba diciendo que si esto no era un juego de verdad o algo así? Joder, me estoy empezando a sobar hasta yo, niña. Pues bien, creo en quién le puso ese nombre. Bueno, ya. ¿Cómo se pasa esto? ¿Qué pulsa? ¿Qué tengo que pulsar? ¿El punto? ¿No es el punto? ¿Qué coño? Ah, sí que se... O sea, es que lo pasa rápido. Me cago en la puta. Se despertó. Si te has perdido algo, pulsa como para ver las frases anteriores. ¡Ah, qué bueno! Hostia, qué curioso, ¿no? Estos son como las aventuras, como en las aventuras gráficas no había visto esto en la vida. Esto en las aventuras conversacionales japonesas suelen tener siempre esto, ¿no? Que dando un botón puedes volver a ver todo lo que ha salido. Qué curioso. Vale, al menos ahora he aprendido que dando al punto, no sé por qué al punto, qué botón más raro han elegido para eso. Dando al punto podemos pasar diálogos. Y dando a la coma podemos volver a verlas. Me mola. En fin, me falta dar de comer a la pata y buscar a nuestros verdaderos padres. No creo que sea muy difícil, ¿no? Tenemos que hacer algo para... ¿Qué habrá en la cesta? Ahora puedo coger. Era tan fácil como se suponía. Joder, esto me ha recordado un juegazo épico de la época que se llama Goblins, que manejabas a dos goblins y lo mismo. Normalmente con uno tenías que despistar y con otro podías coger cosas y cosas así. Qué bueno el Goblins, cago en la puta.
Muy bien. Pues ya hemos dado de comer a la pata chula. Pues ya lo hemos hecho todo. Solo nos falta buscar a nuestros verdaderos padres. Será para el camino que nos falta. Para acá. Tenemos a la niña. Adiós. Adiós, niña. Dicho lo mismo de antes. ¡Hostia! Es igual que el Guybrush real. No me jodas que estos eran nuestros hijos realmente y el Guybrush de verdad está aquí. Eso sería molón, ¿eh? ¿Quién existe? Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got Scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. A tus aventuras. Hostia, qué bueno. Oh, Hostia, boy. That takes me back. Era la continuación real. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No. Va a ser que toda la historia es Guybrush contándonosla. There was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Meleé to get my own expedition started and beat him to the punch. El juego va a ser la historia que nos está contando un Guybrush viejo a su hijo. Eso sería muy molón. Chavales, que volvemos a Meleé Island. ¡Ah! Con la musiquita típica. Buah, esta música es lo mejor que existe. Siempre empiezan con en lo más profundo del Caribe. Preparaos que empieza la música sagrada. Ah, vamos, vamos. Ron Gilbert ahí dándolo todo. ¡Ron Gilbert! Ah, qué bueno. Esto es lo mejor que existe. Sí, Razi, Minabo es un juego. Ah, que estamos hablando de... Ah, había escuchado hablar de eso, de un juego que se llama Minabo. Es verdad, lo había anunciado. Yo pensé que era de coña también. Minabo. Ah, qué buena la música. Espera que la disfrute un poco más. Y ahora hablamos. Es que esta música es como... Me trae como una nostalgia epiquísima. Es que vuelvo a estar enfrente de mi Pentium 133 jugando al primer Monkey Island. Cago en todo. Vuelvo a tener 15 años, chavales. Tengo 15 años y estoy en mi casa y en España. No sé lo que es Japón, no sé nada. Solo sé viciarme y pelarme a pajas el pene. Churuchón. Hostia, la han hecho más larguito. Han hecho un doble chan chan chan. ¡Cómo mola! Un lugar acogedor. Me han dado un logro al fin. No me han dado ningún logro con todo lo que hemos hecho ahí al principio. ¡Qué cabrones! Feels good to be back on Meleé Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi. I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Meleé? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Bueno, vale, esperamos a descansar un poquillo.
A ver qué estabais diciendo por ahí. Vaya chapa te han metido, digo, los testigos de Jehová. Qué buena salida. Listo, Razi, ya te mandé por WeTransfer la pantalla. Ah, muchas gracias, Linder. Luego la miro y la intento poner para el próximo directo. Espero que no salgan repetidos. Dan ganas de comprar el juego y jugar grandes partidas al Monkey, hombre. ¿Cómo pasa la vida, madre mía? Bueno, es que tal todo, llego y te escucho decir que solo te vicias y te pegas a... Ajá. Estaba hablando de cuando tenía 15 años, ¿vale? Es que he vuelto al pasado durante unos cuantos segundos con la musiquilla del Monkey Island, con esa intro, con esa islita. Es que he vuelto a recordarme sentado en mi primer PC, jugando ese juego por primera vez en mi habitación. Ay, cómo mola. En fin, bueno, estoy un poco desconcertado solo, o sea... ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento de la historia de Monkey Island estamos? Porque si como terminaba el 2 realmente solo eran los hijos de Guybrush contando una historia del futuro, entonces ¿cómo terminaba realmente el Monkey Island 2? ¿No? Ahí hay un agujero de guión muy grande, supongo que en algún momento nos explicarán algo, quiero pensar, o sea... ¿Esto que continúa? ¿El 2 entonces? ¿Pero entonces por qué LeChuck sigue vivo si nos lo hemos cargado un porrón de veces? Etcétera, etcétera. Tengo muchas dudas en la cabeza. Oh, iye. Ah, でも、まあね。そっち、もうすごい閉まってたのに。でもその浴衣のやつだから上の方は熱いよ。Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir entonces la historia. LeChuck raptó a mi mujer. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Es un malvado pirata fantasma zombie, el terror de los mares. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? Hemos sido enemigos durante toda mi carrera. Siempre me roba las mejores ideas. Me voy a montar mi propia travesía y solo mía. Joder, cómo hubiese molado que dijese, me voy a montar mi propia travesía. Con furcias y casinos. No, hubiese sido vender a lo bestia. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Nemesis. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. The Chuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Meleé. Va a tocar volver a los mismos escenarios del primer Monkey Island. Por supuesto. By the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Ya veremos. Contemplar la hoguera, calentarse las manos. Caléntate las manos, ¿por qué no? I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Es como un mini guía. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Efectivamente veo que aquí no tenemos más verbos ni nada, ¿eh? Tenemos como mucho dos opciones en cada cosa. Izquierda y derecha. Me cae mal el viejo ese. ¿Por qué? A mí me cae bien. Razi, ahora que has vuelto a tu infancia, ¿es posible que hoy estemos una hora más con el Monkey Island? Bueno, sí, supongo. Bueno, de momento solo son las 12, como hemos empezado pronto. Sí, todavía. Ir al interior de la isla, bajar a los muelles. Vamos a los muelles. Todavía. Wow, me acuerdo también de este camino. En este momento estoy demasiado en modo retro como para dejarlo. Sí, es exactamente igual, pero como muy de cerca. En el juego original se veía más pequeñito todo esto. Carla. Ahora ella es la gobernadora. Bueno. Ah, pero entonces LeChuck ya está. Siguen siendo en plan rollo fantasmas, espíritus y cosas chungas, vale.
Tío, es que como no me he enterado todavía en qué momento de la historia estamos. Vamos a los muelles. No, no me dejan, pues vamos para acá. El típico scumbar. Some things never change. The scumbar will be here as long as there are pirates. Damn pirate wannabes. ¿Será exactamente igual como lo recordamos? No, esto no lo recuerdo así exactamente. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. ¿Os dice lo mismo? I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Un libro de tarjetas coleccionables de Trivial. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Yo quiero coleccionables. Oh, van a ser coleccionables. Eso es epiquísimo. ¿Qué es esto? Al fondo del scumbar está... Qué bueno, ¿no? Un trofeo de pesca, una ballena gigante, la bodega, la cocina. Al fondo del scumbar estaba la cocina, si yo recuerdo bien, ¿eh? ¡Hombre! Que soy friki del Monkey 1, por supuesto, chavales. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay un huevo de páginas. Pero pensaba que iban a ser cartas, no... Ah, bueno, hemos dicho que son cosas de Trivial. ¡Ah, cómo mola! Coleccionables de Trivial del primer Monkey. ¡Qué bueno, coño Dios! ¡Qué bueno, coño Dios! Looks like a circus act, maybe. A ver, aquí están. Los 3 piratas originales eran así. Joder, no los recuerdo. Los jefes piratas no deberían estar aquí, ya decía yo. Estos son los nuevos, entonces. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Estas dos son mujeres, por lo que he entendido, y este un negro. Esto es muy Netflixicado, ¿eh? Nos han metido aquí de todo, negro y mujeres, para que los nuevos no se cabren. No sabía que habría cambiado la dirección. ¿Dónde están los 3 señores que presidían aquí? Where are the 3 older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? Soy Guybrush Stripper. Seguro que suena mi nombre. Soy la gran inversión que estabais esperando. Un pirata humilde e indigno de estar en vuestra majestuosa presencia. ¡Hombre! Soy Guybrush Stripper. Seguro que suena mi nombre. Seguro que no. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. No es precisamente una incursión, eso es una... Voy en busca del secreto de Monkey Island. The secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Es un botín de un valor monetario incalculable, es un botín de un valor cultural astronómico, es un eterno misterio que hay que desentrañar, es mi pasión, quiero encontrarlo como sea. ¿Qué decimos? Un eterno misterio, ¿no? It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Hijo putas. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Un trans, un no binario y un polisexual. Sí, más o menos, tiene pinta de que son estos. Tim Burton será nombrado embajador de Madrid, ¿eh? La verdad es que sí, esto se nota que nos han metido inclusión forzada o no forzada, quién sabe, aquí a lo bestia. Déjame adelante en parte del dinero, ¿podrías compensaros para ayudar contra una represa? ¿Podrías al menos decirme dónde hay un barco libre? I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Could
you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Lo que no sé cómo coño ha llegado a la isla. O sea, en casi todos los juegos este empieza como llegando a la isla, pero no tiene barco. ¿Cómo coño ha llegado a la isla? Mágicamente, por teletransporte, por mitosis. Con financiación puedo lograrlo. Si no aprovecháis esta oportunidad, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Meleé getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Y esta además veo que es asiática, ¿no? O sea, que nos han metido realmente... Nos han metido a un negro, a una asiática, a una trans, a un negro, a una no binaria. Tenemos de todo. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Mi pluma puntera. The pen is mightier than the sword. Mira mi monedero. ¿Cuánto tengo? Varias monedas para imprevistos. Bueno, no está mal. Mi libro de trivial este. O sea, entiendo que estas cartas, ¿dónde se irán encontrando? ¿Serán en plan que tendré que ir dando clic a algún sitio secreto o algo así? Si es así, estaría muy molón. Anda que no molan esos detallitos en estas cosas. Es que no estoy seguro si será eso o si realmente serán señalables. A ver, supongo que en algún momento ya nos encontraremos alguna. ¿Podré caminar a los muelles ya? A ver. Sí. Quiero ver a LeChuck a ver cómo lo han hecho. ¿Le barco? LeChuck le barco. Ah, porque pone le ship. Qué ingenioso. Ofertas de trabajo. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Seguro que de momento me va a tocar colarme. Colarme aquí. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? Short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Me encantaría ser grumetillo. Tiene que ser de mayor categoría. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Podría ser segundo oficial, ser un estupendo contramaestre. ¿Qué tal cirujano del barco? Podría ser armero, a lo mejor un grumetillo no está tan mal. Ah, suena la musiquilla de LeChuck en la banda sonora, qué bueno. ¿Qué decimos? ¿Cirujano? ¿Elegimos cirujano? Venga. Voy a hacer caso a Cider. Is that a definite requirement? Sorry. Segundo oficial. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. Contramaestre. That'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Ese es su clásico. Okay, maybe 8. Don't waste my time. Si eran 10 de verdad. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Grumetillo no está mal. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Smith, John Smith, Andrew LeChuck, sobrino. Andrew y LeChuck no somos parientes. Qué bueno. Vamos a decir... ¿sobrino o Smith? Vamos a decir John Smith, ¿no? Smith. John Smith. Uh-huh.
LeChuck gave me a blacklist and you're Sale John on Smith. it. In fact, you are the Eres toda la blacklist. lista I'm negra. sorry, can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. O sea que toca disfrazarse también. That's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Mola, mola, John Smith. Hey. Threepwood, I shouldn't even be talking to you. No siga, solo nos parecemos. ¿Puedo seguir algo si me cambio de nombre? I'm not Guybrush Threepwood. I just look like him. You'd be amazed how often people confuse us. Sometimes I impersonate him at parties, just for fun. We've never even met, and I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true, it wouldn't matter. LeChuck would take one look at you and go nuts. Just looking like Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Sorry. Grog. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Looks like this is going to be a long journey. Perfecto, un cartel. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Típico chistecillo cutre. Bien, bien. Bueno. Expedition to fabled Monkey Island. Que ya lo hemos visto. Uy, ya. Vale. Vamos a seguir investigadando sitios. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon Está el oráculo. him in a different way. ¿Y el otro? Han dicho algo de Wally, no me he enterado exactamente. Ese no sería Wally, ¿no? Sí que ha empeorado el pobre chico si ese es Wally. A ver, vamos a entrar un momento otra vez aquí. Hostia, este es nuevo. Cops, ¿este quién era? Este me suena. ¿Me dirán algo nuevo? I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still ¿Quién here. coño era? I was declared a historical Figura landmark. histórica. Voy a buscar el secreto de Monkey Island. I'm gonna ¿Vienes? find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Cuéntame algo sobre Loom. ¿Loom? Eso era otro juego de Tell LucasArts, me ¿no? about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. ¿Por qué no te quitas la chapa de pregúntame por Then Loom? why don't you take off the ask me about Loom button? My grog-riddled body is fused with it. I'm more button than man. Soy at más this chapa point. que hombre. Venga, cuéntame algo sobre Loom. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Dilo. Say it. No. Say it. Siempre hay una de estas en estos juegos. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling? Sí que estábamos hablando del videojuego de Loom. Why, it's an extraordinary adventure. No me acuerdo si yo me with jugué al interface of Loom. Magic, stunning, high resolution 3D landscapes. Supongo que sí lo jugaría. Score and musical effects. Eran unos encapuchados, Not to ¿no? Con una mention flauta o detailed algo así. animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. O tarde ya, ¿no? Yes. Now Yes. get lost. Me han dado, por los fans, me han dado un logro por esta tontería. Ah, mola. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Nice talking to you. Yeah, Empiezo a ver que este juego no ha perdido su magia. Había ya mirado un poquillo que decían que seguía exactamente igual. Yo creo que
El humor sí, igual, son los mismos. Ron Gilbert no iba a fallarnos. Oh, la cocina. Bien, muy bien, de maravilla, pues como siempre. Same old, same old. Oh, mira, una fregona. She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Sigue en la administración ahora combatiendo el escorbuto. Metí la pata en nuestro aniversario. Estamos más separados de lo que me gustaría. Pero ¿qué ha pasado con Elaine? Yeah, I screwed up our anniversary. Forgot the date? Remembered the date. Forgot an important allergy. She's fully recovered. Well, tell her I say hello. No puedo comprar una fregona en vez de este bar. Ya no es lo que era. Parecen unos cretinos. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. Hay que construirla. Single, perfect instrument. Un palo y un trapo. Bueno, no creo que sea muy difícil. A lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? Voy a enseñar a crearla. The heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Y que me estuviese haciendo un cetro de los dioses, joder. Talla tu palo a partir de una rama de ese árbol. Any questions? ¿Cómo encuentro el árbol de palos de fregona? ¿De qué madera es el árbol? ¿Quién la cabeza de la fregona? Seguro que no puedo comprar una fregona. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. ¿Cómo encuentro el árbol de palos de fregona? Me gusta la pregunta. I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover. Si no me dices nada, cabrón. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much el palo es lo único importante. mostly about the head. Yo pensaba que la cabeza era más importante, pero bueno. Vale. Okay, guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. Titula mal la When do we historia. get to the piratey parts? Even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Perfecto. Escabullirme con la fregona, no creo que se pueda hacer eso. Well, it's definitely a mop. Yo también he pensado lo que estaba diciendo, lo mismo se la tienes que quitar. Primero pensaba eso, pero tiene pinta que nos vamos a tener que crear uno. Igualmente, vamos a dar esto de escabullirme con la fregona. Espera, no creo que en este juego se pueda morir, pero vamos a salvar por si acaso. Que no he salvado ni una vez. Supongo que tiene autosave. Venga. Stay away from my mop. No me deja tocar la fregona. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. The food is more exciting when you can smell the risk. Active little guys, aren't they? Que pocos objetos se están cogiendo de momento en este juego. Los Monkey Island era normal llevar como 20 o 30 objetos en el puto bolsillo que nunca sabía si realmente se iban a usar o no. Looks like a mugshot. Stay away from that picture. Pero en este no se coge nada, O sea, no tengo nada. Tengo las mismas cosas desde el principio. A ver.
Gastar fajos de billete en financiar la exposición, tachado. Conseguir encontrar un barco, tachado. Unirme a la tripulación del Lechak. Resolver el problema. El primer oficial me reconoce y no me da trabajo. Conseguir una fregona, porque fabricar una fregona. Buscar el árbol de palos de fregona. Apoderarme del barco del Lechak a la menor oportunidad. Encontrar el secreto y revivir los días de gloria. Está curiosete el cuadernillo de las misiones. Me mola. Me mola todo, me mola todo. ¿Hay algún objeto cogible por aquí? Esto se coge, ¿no? The plaque says, in memory of looming seagulls of old. The plaque says, in memory of looming seagulls of nunca old. viene mal. Hombre, al fin coges un objeto, tío. It's hopeless. It's hopeless. ¿Cómo se desenredará? Pleasantly scorching hot. Gratamente abrasante. Bueno, sigamos. Ya nos dará tiempo a perdernos y a estar horas teniendo que volver por todos estos sitios. De momento vamos a seguir a lo nuevo. ¿Qué pasa? Dice Gerard, pues aquí estamos disfrutando de juegos de hace 30 años, pero en el presente. Bueno, no, o sea, lo he dicho mal, este juego es moderno, pero... Hostia, Elaine, ¿está aquí? Elaine? Hombre. Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Pero esta es la madre del niño, no. No nos han confirmado eso. Esperaba que aparecieras en esta historia. ¿Cómo va tu iniciativa de prevenir el escorbuto? No te vas a creer cómo voy a ir a Meleé Island. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Creo que los dos hemos conocido a la capitana Madison. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh, dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Como sigo sin estar seguro en qué punto de la historia de esto estamos, pues no me entero. O sea, se supone que ya estamos casados, pero nos hablamos como si solo fuésemos en plan amigos o algo. En el Monkey Island 1 terminamos rollo enamorados y en el 2 nos casábamos o eso ya era en el 3. Creo que no estamos casados. Me da que si este continúa realmente el 2, estábamos como de en plan rollo novietes, ¿no? Por eso están charlando así en plan de normal. Y el niño no ha dicho nada sobre si es su madre. Ha dicho, aparece mamá o algo. O sea que no sé si eso nos lo dejan también como sorpresa o qué. Me siento mejor solo con hablar contigo. I feel better just talking to you. Me too. Hablan en plan amorosos, pero no sé. Estoy mirando vídeos de gente que pasea por Kabukicho y he visto un homeless con una barba bien enorme. No parece japonés, hombre. Hay japoneses con barbas grandes también. Si nos afeitan, les sale la barba también. Despídete tú primero. No, you say bye first. 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 ¿Cuánto puede durar esto? No, you say bye first. Seguro que me dan un logro si lo hacemos. Se ha despedido al final. Bye. Bye. Se ha quedado tristón. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Meleé. It doesn't look finished. It's Elaine's flyer about how lions combat scurvy. It's important, but boring. I never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Well, the voodoo here must be authentic, culturally, and historically accurate. The sign says so. Próximo cese de negocio. Going out of business? This place is an institution. Oferta 50%. They're having a half-off sale.
Entré en la Casa Internacional del Mojo. Vamos a ver qué se cuenta la oráculo. International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Qué de cositas. Hombre, mujer sigue como siempre. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Desde la última vez que nos vimos han pasado años. Voy a buscar el secreto de Monkey Island. Estoy pensando... You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Eso suena mal. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much. Vale, es verdad. No me acordaba que estos juegos solían tener estas cosillas, ¿no? Para cuando estemos muy pillados. Cuando estemos muy pillados se podrá usar. No sé si simplemente... No quiero ninguna pista todavía, pero... Quiero darle al menos una vez al clic. Espera, vamos a guardar antes de... No sé si esto vale. Vamos a darle una vez. No es que quiera una pista, pero quiero ver qué pasa. ¿Cómo consigo una fregona? Ah, vale. ¿Cómo me... Bueno, cuando estemos muy jodidos... Sabemos que al menos esto nos puede dar alguna pista. Está bien saberlo, está bien saberlo. Tendría que salir Murray en algún momento, seguro que sale, por supuesto. Creo que Murray sale seguro. Si me suena que en el primer tráiler que anunciaron del juego hace un año era Murray el único que salía, ¿no? Creo recordar. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location, that it belongs to me. Esta era la del medio de las tres piratas jefes esos, ¿no? Financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. ¿Cómo funciona la magia negra? ¿Puedes usar tus talentos para decirme cómo está Elaine? Este es el año que por fin me dirás cómo te llamas. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Corina. Nos lo ha dicho ya. Al fin, solo llevamos 30 años esperando. Ya no tiene emoción. Eso explica muchas cosas. Corina. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. La magia negra es potente. Is dark magic powerful? Hombre, lo negro siempre es potente. It can be, but dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. ¿Puedo llegar a Monkey Island con magia negra? Joder, sí que pregunta con la magia negra. No. Nuts. ¿Dónde puedo conseguir magia negra? Dark magic. Estás cansino, magic is not your path, Guybrush Threepwood. Ya, se han acabado las preguntas sobre la magia negra. Use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers. Only questions that are finished.
Puedes ver que te Are llama you able to LeChuck. see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire ¿Cuál the será el secret. secreto? Dios mío, qué emoción. Esto va a ser casi como el One Piece, ¿eh? Triunfaré. Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. En fin, suficiente. I'll get back to browsing Ya me the has shop. contado tu vida mucho. Fast. Supplies Corina. are limited. Aquí tiene pinta de que tiene que haber una tarjeta de estas. Vosotros estar siempre mirando, mirar todas las esquinas, mirar todo si algo tiene pinta de tarjetita de estas, de mi colección de Trivial, porque tiene pinta de que seguro que vamos encontrando unas cuantas. Y a mi rollo coleccionables me mola mucho. Y hay un huevo. ¿Cuántas putas? Joder, 10 páginas. A 10 cada una. Unos 100 putas. Tiene que haber una en cada escenario casi seguro. ¿Qué es esto? What's this thing? It's a forgiveness frog. Corona del perdón. No apology will do. Give the forgiveness frog. Suena bien. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust. Quiero que compre una de estas. ¿Tengo dinero para esto? I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very Esto seguro que old tengo que usarlo con él, ¿eh? transgressions. Pero ¿cuánto dinero tengo? I've got a few coins for incidentals. Parece que no gasto. No, parece muy afilado. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very ¿La quiero? sharp No sé indeed. si la quiero. Vamos a mirar más cosas por si acaso. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. Se nota que todos estamos Magic disfrutando del disguise juego. El seems chat está en really silencio. useful. La verdad que sí, There's demasiado en always the silencio. famous eye patch of John Laney Quiero at pensar the que realmente es museum. que estáis mirando I'm todos sure the emocionados. magic has worn off by now, but I believe I could Porque todavía no restore estamos its abilities. pillados. Todavía como no estamos pillados, no necesito vuestros consejos. Cuando empecemos a estar sin tener ni puta idea, será cuando os toque hablar mucho, decir no todas las ideas que se os All my ocurran. merchandise is top shelf. Tenemos mucho que Can't you aportar. at least wait until I say what I'm Dinero y thinking? trabajo. It's creepy. Digo, vuestro trabajo de momento es si veis algo que parezca una tarjetita, avisadme. Ay, oh, mira, mira, sí que estaba aquí, vale. Recógela y sí que las señala, pero efectivamente hay que buscarlas en el escenario. Tarjetita 2, chavales. Vamos a por ella. ¿Cuál de estas no es una isla del Monkey Island 2? Isla Booty, Isla Dink, Isla Riff, Isla Scaff. Hostia, de esta no me acuerdo. Dinky y Scaff seguro que sí, me suenan un montón. Riff y Booty no me suenan una mierda. Decimos Riff. No sé qué pasa si aciertas o si fallas. A lo mejor puedes votar todas las opciones que quieras, pero voy a decir Riff. ¿Qué decís? ¿Alguno sabe? Tiene pinta de que haya muchos expertos del Monkey Island 2 por aquí ahora mismo. Yo diría Riff, ¿no? O Booty. Nadie dice nada. Pues le voy a dar a Riff, a ver, que sea lo que Dios quiera. ¡Oh! Joder, qué bueno soy. 2 de 2, chavales. Voy a ser todo experto de del lore de Monkey Island sin saberlo. Qué bueno, qué bueno. Más. A crystal. Yeah, this isn't that kind No of estamos en esa clase de juegos. Eso ha sido muy Final Fantasy, ¿no? Referencia. Final Fantasy A Reference. crystal. Yeah, this isn't that kind of game. No busco cristales, ¿no? Keep up the good work, buddy. Pues con la cabeza It's a reducida. creepy shrunken head with long, Con stringy greñas hair. largas. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Nunca está de más, me la puedo comprar. Yo creo que todas las mierdas que compre aquí no van a servir para nada, casi seguro, pero bueno. Listo. Un cartel de Someone's exclamaciones. very excited I'm looking at this sign. Frasco Looks mugriento. like it's been there forever. Not for me. Everything's spilled out of it in a puddle.
Caja recia. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. How much for the safe? It is not for sale at any price. I'd need a lot of keys to open that. ¿Se podrá abrir? Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? ¿Eso era un chiste? Joder, qué cutre. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Para disfrazarme no vendrían mal, ¿no? Se supone que voy a tener que disfrazarme para colarme en el barco, pero no, esto no lo señala. Venga, vamos a comprar todo lo comprable a cabeza. I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. Bongos. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. An empty basket. I should have gotten here last month. Too bad it's empty. It says everything must go, but it says it with numbers. Vamos a comprar también esto. Creo que ya no hay más cosas comprables, creo yo. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. O igual si sirve, Razi, recuerda que estamos hablando de Monkey. Sí, realmente puede que se necesite todo. Vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbly-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing. Joder, sí que habla. Voy a prepararme a dar al punto. Que hablas mucho, mujer. And should not be attempted by unlicensed persons. Use with breads, spreads, ya me he cansado. and should not be carried in a pocket, coat, belt at all times. Keep the product away from children, pets, the aged or infirm. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms... Dios, ¿ya? Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could... Joder, vaya... A veces se han currado unos textos gigantescos, ¿eh? Pana, realmente. Bueno, creo que lo hemos cogido todo. Ahora estaba pensando, también en las aventuras gráficas suele haber a veces un botón que si lo dejas pulsado aparecen todas las cosas señalables. Creo que en las opciones... ¿Cómo se ven las opciones aquí? A ver... ¿Dónde está? Aquí. A ver, pausa. Oh, no sabía que había pausa. Resalta. Ah, ya sabía yo que existía. Siempre hay un botón. Bueno, no siempre, pero muchas aventuras gráficas tienen botón para resaltar todo. Esto suele venir bastante bien muchas veces, ¿eh? Porque hay un montón de cosas que no te das cuenta que son señalables. Elige opción de diálogo. O elige opción de diálogo. Registro de diálogo. Guardar partida. Vale, ese. Saltar frase. Abrir inventario. Abrir lista de tareas. Abrir mapa marítimo. No tengo de eso todavía, ¿no? Abrir opciones, secundaria, principal, cargar. Alt S. Al S salvar, al L cargar. Cargar no creo que lo use, pero el ALS puede venir bien. Vale, a ver, vamos a probarlo un poquillo. Vamos a probar el ALS, venga. Chum. Ah, me lleva directamente aquí. Vale. Igualmente veo que tengo salvado automático. Y dando a este botón se ven todos los objetos que se señalan. Pues esto es todo salvador en estos juegos, ¿eh? Aunque es un poquillo... Simplemente sale un circulito que tampoco se llega a ver del todo, ¿eh? Not very practical. En fin, perfecto. Venga, ya hemos visto mucho por aquí. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Este en el 1 sí que se podía entrar, ¿no? Que creo que había de disfraces o algo. What kind of person would just paint on a wall like that? Grafitis hasta en la sopa. Grafiti, otro grafiti. This place has kind of gone downhill. Elaine would never have stood for this when she was governor. Oh, yeah, that clock has been broken for decades now. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. Mapas. ¡Hostia, Wally! ¡Oh, está Wally aquí! Looks like Wally's got a new place in Meleé.
hope he's not still sore about the monocle. Entonces sí que era el que hemos visto antes era Wally. Joder, pues sí que ha envejecido el hijo puta. Ah, no, no era. Este es el Wally de siempre, sí. El Wally de siempre. Qué bueno. Ha crecido un poco, ¿no? Antes era más enano. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? Con este puedo darle la rana. All that and I'm running the best map shop within the Caribbean and beyond. ¿No tendrás un mapa del secreto de Monkey Island? I happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. No sé para qué necesito un mapa para encontrar un árbol, pero bueno. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Pensé que se refería a Wally de Buscando a Wally, no, hombre, este es un clásico de la franquicia. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Meleé her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Vale. Bye. A ver, que aquí tenemos muchas cosas. Un monóculo. Vamos a robarle otro. They're like glasses, only way less convenient. Podemos robar el siguiente. Look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says Era solo una tarjeta de negocios. Thanks. Pensaba que había conseguido robarle un super monóculo épico. It makes things look bigger. Tengo muchas cositas ya, ¿eh? Antes estamos diciendo que no teníamos nada. It's my very own, very sharp, non-magical ceremony. It's a creepy shrunken head with long, stringy la cabeza. Joder, cómo brilla lo de la pista. Le damos la cabeza a este. No me deja darle la cabeza. ¿Qué botón me han dicho que era? El M era para mapas que no tengo. Los objetos era la O, supongo, ¿no? No. ¿Qué botón hemos dicho que era para...? Ah, el I de inventario, claro. Es más cómodo si voy dando a los botones y más rápido. ¿Le corto el gaznate? No. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very... Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Los continentes. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Tengo dinero. Pero si tengo dinero. Looks chilly up there. Se rasca. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. It's a map on a fan. What'll they think of next? Este mapa mide más que yo. I had a map like this once, but I sailed left. Me apasionaba. Me apasionaba, joder. No sé cómo serán los chistes en inglés porque no entiendo mucho, pero en español algunos se los han currado. Ya han hecho algún juego de palabras parecido antes. Antes tenía un mapa así, pero no me apasionaba. Joder, me apasionaba. Qué gilipollez. Pero me mola. Me apasionaba. Guarda y cambia el idioma, no lo necesito, lo estoy escuchando en inglés. El tema es entenderlo, ¿no? Los que sabéis inglés podéis decir lo que estáis.
I say left, dice. No parece que diga ningún chiste o juego de palabras, ¿no? Yo creo que se lo han inventado en español solo. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Good old mazes. Can't get enough mazes. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Recordar que vuestro trabajo es buscarme tarjetitas del Trivial, ¿eh? Si veis algo que parezca una, avisadme. Yo creo que en cada zona, en cada juego tiene que haber una casi seguro, porque hay 100. Pero aquí no parece que la haya. En esto. Seguro que tienen que estar mega escondidas de la vida. Es que me gustan los juegos estos de buscar objetos escondidos y eso. O sea, realmente, si estuviese seguro al 100% que aquí tiene que haber una, vamos, me podría tirar un buen rato buscando, ¿eh? Pero no tiene pinta. No veo nada. Nada por aquí, nada por acá. No lo parece. Bueno, tarde o temprano vamos a tener que volver a todos los sitios, o sea que ya buscaremos más. Igual sí hay carta, pero la tienes que coger más adelante. Como que, o sea, que hay una carta de Trivial, pero se coge más adelante. No creo que se vayan desbloqueando después, ¿no? Si la hubiese, se podría encontrar desde el principio. Pero bueno. Vale. Vamos a la calle mayor. Mientras tanto, en el barco de Lechak. Va a aparecernos Lechak ya. Tengo ganas de verle, a ver cómo es. Ahí está. Lechak, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, ese es Murray. an annoying skull. Ese es Murray. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Se va a poner chunga la cosa. Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island, knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Pues vale. Bueno. Yo estoy un poco cansadillo, ¿eh? Se acerca la una. A ver con la anciana. Creo que vamos a ir terminando por hoy, ¿no? Everybody thinks they know more than the other. Okay. Todavía parece unas cuantas zonas solo en esta primera parte. O sea que todavía, eso, regla de toda aventura gráfica. Primero, intentar entrar en todos los sitios entrables, intentar coger todo lo cogible, y ya una vez de eso, después empieza lo de verdad. Ya empieza a marearnos, a intentar resolver los puzzles, las ideas, volver a todos los sitios 20 veces. O sea, de momento solo estamos en la primera parte, que es la fácil. Tenemos un callejón por aquí, podremos ir para acá, la cárcel, recuerdos. ¿Esto qué era? This is where I risked my neck for Elaine. Es verdad. Aquí es donde terminaba el Monkey 1. Bueno, sí, vamos a terminar por hoy, que ya hemos jugado bastante. No pone cuánto tiempo llevo jugado, ¿no? Bueno, pone Steam. A ver, quiero ver los logros. Hemos conseguido 2. ¡Ay, no funciona! Se me está moviendo el personaje. aunque lo estoy intentando mirar desde aquí, no ha funcionado.
En fin, amigos, ha estado bien, Razi. Tu primer Monkey Island lo compraste en la tienda de tu barrio, lo que va a cerrar a finales de año, principios del que viene. Va a terminar... ¿Qué coño? ¿Qué hablas, Gerard? El primer Monkey Island me lo copié en disquetes. Alguien me dejó... Joder, si los primeros juegos no tenían pirateo. Solo tenían la tarjetita esta de las caras que había que darle vueltas. Pero por supuesto no compré ningún juego. El primer Monkey Island entraría en un disquete o dos, aprox, ¿no? No me acuerdo cuántos. ¿Seguro que quieres volver al menú principal? Sí. Ah, bien. Ah, mira, si lo podemos ver aquí. Logros. Mira. Vamos a verlos. Colecciona más de 20 tarjetas de trivial, ¿vale? Acerta 25 preguntas de trivial. Acerta 10 preguntas de trivial. Contarle a todos en la isla Meleé que vas tras el secreto. Contarle a todos. O sea, todavía no se lo he dicho a todos. Solo al 46. Examina a fondo los artículos de Wally. 77. ¡Oh! Eso es que me tengo que mirar un poco más, ¿eh? Tenemos que verlos. Hay que conseguir todos los logros posibles. Hay muchos más logros porque solo me dejan ver estos. ¿No hay flechita aquí o algo? Ah, a lo mejor solo me enseñan los logros de la zona en la que estoy. Porque hay muchos más de estos. Eso que no sé cómo se cambian. A lo mejor se van desbloqueando. Vale.